Buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Está programado justamente ya iniciar con diseño de pavimentos rígidos, ¿sí? El día de mañana igual iniciaremos nuestra clase puntual de tal manera que a las 10:30 de la mañana tendremos la práctica de laboratorio que sería de extracción de asfalto. Ok, bueno, ya estamos más de la mitad del curso, vamos a dar inicio. No sé, por favor, si es que está presente. Perdón. A ver, señorita María Velázquez. No. Ok. Myron Morales. Anthony Jara. Jocelyn Garcés. Jorge Campoverde. Ok, bueno, ni modo. Vamos a empezar entonces una nueva secuencia de participación. Hugo Albán. ¿Sí está Hugo Albán? Sí, que presente, buenos días. Muy buenos días, Hugo. Que tengas la bondad de ayudarme durante esta clase, por favor. Listo, Inge. Ok, listo. Bueno, los que no estuvieron ya nada que ver. Un momentito, por favor. Me pongo el día con esto, si no después. Ok, listo. Ok, entonces hoy empezamos con Hugo, la nueva participación en clases. Les voy a compartir mi presentación. A ver, vamos a ver diseño de la nueva clase. Vamos con el nuevo. Esto que ajustamos. Ok, listo. ¿Me confirmas, por favor, si están viendo el PowerPoint? Sí, Inge. Ya, ok. Bueno, hoy vamos a iniciar justamente el diseño de pavimentos rígidos, la metodología ASTO 93, ¿sí? Es algo similar a la de diseño de pavimento flexible, tiene sus algunas variantes, pero en todo caso, pues el esquema de poder haber llegado a hacer el manual y presentarnos una serie de todo este procedimiento corresponde justamente al fruto de la carretera experimental ASTO, ¿sí? Ya conocemos todos que un pavimento de hormigón, ¿no es cierto?, de hormigón hidráulico, a este pavimento pues lo llamamos pavimento rígido. ¿En qué consiste y cómo se transmiten las cargas? Pues ya lo hemos visto. En todo caso, sí vale la pena recordar un poquito. Básicamente son losas de hormigón, ¿no es cierto?, hidráulico, que podría ser hormigón simple o incluso hormigón armado, ¿sí? Estas losas van apoyadas directamente sobre una capa de base o de subbase, ¿sí? Y la finalidad justamente de estas capas de base o subbase es recibir a la estructura del pavimento rígido, que la losa es de hormigón y es la parte más importante. ¿Cuándo aplicamos este tipo de pavimentos, no? Cuando se tiene tránsito canalizado, cuando el tránsito es intenso, en naves industriales o en áreas donde hay tránsito pesado, por ejemplo, terminales terrestres, puertos, en aeropuertos, ¿sí? Lo que son viaductos como los túneles, ¿sí? Y también pues en carreteras donde los suelos están sujetos a cambios volumétricos o a cambios muy importantes debido a sus condiciones geológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro país, fue un acierto el haber hecho pavimento rígido, por ejemplo, en el oriente, ¿no? En grandes zonas. No es que en todo el oriente tenemos exclusivamente pavimento rígido, pero como ustedes ya habían bueno, más bien dicho, como habíamos conversado, ¿no? En las primeras clases, como todo en la vida tiene ventajas y desventajas. La ventaja de pavimento rígido, pues es su bajo costo de mantenimiento. Sin embargo, se requiere una inversión muy importante inicial y no porque sea pavimento rígido es que no va a requerir mantenimiento, ¿no? Es otra de las cosas que sí hay que tomarlas en consideración. Entonces, son unas estructuras planas, estas losas de pavimento rígido, que podrían o no tener pasajuntas, cumplen con funciones de resistencia, de durabilidad, se diseñan, se construyen con criterios de esfuerzo de formación,
Y el objeto justamente es soportar todas estas cargas de diseño, ¿no? Que deberían ser nuestros ejes equivalentes, ¿no? El número de ejes equivalentes a lo largo de todo el tiempo de vida útil. Habíamos conversado, y aquí hay un pequeño resumen, respecto a los tipos de pavimento de concreto hidráulico. A propósito, la bibliografía que se está utilizando para esta presentación es la guía ASTO, el libro de Rondón, ¿sí? Y el libro del ingeniero Aníbal Ávila también, que pues algo nos habla también de pavimentos rígidos. Bueno, los pavimentos podríamos tener entre los pavimentos de hormigón hidráulico, ¿no? Los de hormigón simple, ¿sí? Estos podrían tener elementos de transferencia de carga o no, ¿sí? Una cosa son los elementos de transferencia de carga y otra cosa serían las juntas por temperatura que necesariamente deberían tener las losas, ¿no? Para evitar justamente los agrietamientos. Podríamos tener pavimentos de concreto hidráulico con refuerzo de acero. Sí, el acero que se colocaría podría ser estructural o no. Sí, ustedes han visto, pues, en zonas, en centros comerciales, por ejemplo, ahí pues se coloca mallas de acero, ¿no es cierto? En ciertos casos no es estructural. Pavimentos de concreto hidráulico con refuerzo continuo. Podríamos tener pavimentos de concreto hidráulico incluso pre o post tensado, ¿sí? Eh, y pavimentos, incluso hoy, ¿no es cierto? La nueva tecnología nos ha permitido hacer investigaciones del comportamiento del concreto hidráulico y pues hay algunas nuevas tecnologías en las cuales se puede reforzar con fibras, ¿sí? Aquí un paréntesis respecto a esto, ¿no? Imagínense, aquí tendríamos concreto reforzado con fibras. Alguien puede decir, pero bueno, ¿y por qué no con el caso de pavimentos asfálticos, las carpetas asfálticas? También se utiliza, ¿no es cierto?, con fibras, por ejemplo, de acero, estos son los pavimentos autorreparables, ¿sí? Pero en todo caso, nosotros nos vamos a ceñir a las recomendaciones de la ASTO, el diseño ASTO, que considera losas de hormigón, ¿no es cierto?, con pasadores y juntas, tanto longitudinales como transversales, para tráfico en vías carreteras. Tendríamos, a ver, en el caso de pavimentos de concreto hidráulico simple, ¿no? Estos pavimentos asumen y resisten las tensiones. ¿Qué tensiones producidas por el tráfico? Existen variaciones de temperatura también. Por eso decimos que podría haber con o sin elementos de transferencia de carga. La aplicación de los pavimentos de concreto hidráulico sin elementos de transferencia de carga, ¿sí? Podrían ser para tráficos ligeros, un clima que sea templado. La idea sería construir estas losas para que sean apoyados directamente sobre una subrasante, pero esta subrasante debe cumplir con ciertos parámetros, ¿no es cierto? Ya sabemos que el CBR mínimo de diseño debería ser 6. Sin embargo, ese CBR es demasiado bajo. Deberíamos nosotros hacer un mejoramiento de esa subrasante, hacer un trabajo de tratamiento en caso de que el CBR sea muy bajo, ¿sí? Hacer todo este proceso de conformación de la subrasante, ¿sí? Es decir, vendría a ser un mejoramiento, ¿no? De ese material subrasante y de ahí sí, pues, poder hacer la construcción de la losa, ¿no? En el caso de losas de concreto hidráulico simple, que tengan elementos de transferencia de carga. Los elementos de transferencia de carga no son más que los pasadores, estos dowels, ¿no? Que se puede colocar tanto en las juntas transversales, dirían los dowels, ¿no es cierto? Y el acero en las juntas transversales, ¿no? Y las juntas longitudinales, diría el acero, para unir las losas. Para esto se usa barras de acero que se va a colocar, ¿no es cierto?, en nuestra sección transversal. ¿Ok? Esto sería aplicable para tráfico mayor de 500 ejes equivalentes. Ya sabemos que un eje equivalente tiene 8.2, ¿no es cierto?, toneladas o 18.000 kips. Esto es lo que hacen las juntas de transferencia de carga. Transfieren las cargas de una losa a otra, ¿no? Y para eso nosotros necesitamos algunos mecanismos, como podrían ser trabazón entre agregados, pasadores o incluso banquinas de hormigón. Esas banquinas de hormigón no son más que, ¿no es cierto?, justamente las estructuras de pavimento, ¿no es cierto?, que se colocan
en los costados de la vía, ¿no es cierto? Tienen también un efecto similar. Sabemos que nuestros dowels, ¿no es cierto? Nuestros puntos de transferencia de carga deben estar a la mitad, ¿no es cierto?, del espesor de las losas, con la finalidad de que haya una buena transferencia de cargas, ¿sí? Porque es lo que sucede, ¿no? Entonces pasa el vehículo y pues necesitamos que haya una adecuada transferencia de carga. Eh, También es recomendable cuando se hace losas de hormigón, ¿no es cierto?, tener las losas no muy grandes. De tal manera, lo ideal sería que un eje sea el que estuviera sobre cada losa. A veces no se lo puede hacer, pero sobre todo en altura, ¿no? Que son los pavimentos de losa corta, tienen un mejor comportamiento. Aquí podemos ver esquemáticamente, ¿no es cierto?, el armado de las losas, ¿sí? Vamos a tener juntas también, ¿no es cierto?, transversales con o sin dowels, cómo deberíamos colocarlos, ¿no? A la mitad de la losa, los cortes tendríamos que tomar en cuenta en las juntas transversales y en las juntas longitudinales, ¿sí? En un caso, pues de las juntas transversales sería AD sobre 4, los cortes, ¿no es cierto? El espesor de la losa sobre 4, es decir, un 25% del espesor, ¿sí? Lo que no sucede en los cortes de las juntas longitudinales, en las cuales estaría pues prácticamente el 30% del espesor, D sobre 3, ¿sí? Bueno. Otros pavimentos de refuerzo, ¿sí? Podrían tener acero estructural o no, como lo habíamos comentado al inicio. El refuerzo no va a cumplir una función estructural en este tipo de pavimentos. La idea es que resistan las tensiones de contracción del concreto. Tienen un refuerzo que va al tercio superior de la sección transversal, ¿sí? A no menos de 5 centímetros bajo la superficie. O sea, tiene que estar prácticamente embebido. No estamos hablando de losas de entre 20 y 25 centímetros, ¿sí? Por eso hablábamos nosotros, ¿no es cierto?, de D sobre 3 o D sobre 4, ¿sí? En cuanto a acero, a losas eh, que no sean, que contengan, más bien dicho, acero estructural, se asumen tensiones de tracción y compresión. Estas van a poder asumir todo ese tipo de secciones, por lo que es factible reducir espesores de losa, ¿sí? Tener losas hasta de 10 o 12 centímetros, pero deberíamos nosotros hacer nuestro diseño, ¿no? La aplicación de este tipo de losas con acero de refuerzo, ¿no es cierto?, podrían ser en aparcamientos, pisos, en fábricas, por ejemplo, ¿sí? La idea es resistir grandes cargas, ¿no es cierto?, unas cargas importantes de trabajo. Los pavimentos de concreto reforzado, pues serían aquellos hormigones que sean pretratados, ¿no es cierto?, con un ingrediente adicional que podría ser fibras. Eh, Hay un buen resultado, se han hecho algunas tesis de investigación en las cuales pues se ha utilizado mallas de alambre, ¿sí?, con la finalidad de ver si se ha mejorado o no el comportamiento del hormigón que se utiliza para este tipo de pavimentos y se ha tenido buenos resultados, ¿sí? La cuantía de las fibras estaría alrededor entre un 0,05 o 1%, hasta el 0,15%, ¿sí? Bueno, esto únicamente para irnos demarcando dentro del diseño de pavimentos. En cuanto a los pavimentos de concreto hidráulico con refuerzo, ¿sí?, continuo, el refuerzo va a asumir ya todas las deformaciones, en especial las de temperatura, ¿sí? La fisura es controlada por la armadura. Podríamos aplicar este tipo de pavimentos de concreto hidráulico con refuerzo en zonas de altura, de clima frío, ¿sí? E incluso para el recubrimiento de pavimentos deteriorados, ¿no? Porque a veces ya en altura, pues estas losas no funcionan o son muy grandes y entonces se presentan muchas fisuras. Al ser muy grandes, vamos a tener fisuras más frecuentes, ¿sí? Por eso es que hay algunos estudios, sobre todo, por ejemplo, en Chile, en el cual ha habido muy buenos resultados al reducir el largo, ¿no es cierto?, el largo de estas losas, ¿sí? Losas mucho más cortas. Y pues hay pavimentos de concreto con refuerzo, pero que no tienen juntas, ¿sí?
en el cual pues el refuerzo longitudinal va a ser continuo, ¿sí? Y ahí también podría darse la presencia de grietas. Entonces esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Siempre el espaciamiento entre losas debe ser el mínimo posible, ¿sí? Ahí ya vamos a ver cómo determinar el espaciamiento, las dimensiones de un paño, se les sabe decir el paño o la losa, ¿sí? De tal manera de evitar los agrietamientos, porque uno de los grandes problemas que se presentan en los pavimentos rígidos es justamente que cuando no están bien conformados, existen la posibilidad de que aparezcan grietas, ¿sí? Y pues hay otro tipo de pavimentos preforzados, ¿no? Esto es limitado a ciudades o para aeropuertos, ¿sí? En nuestro país, pues no se ha aplicado esta metodología de concreto hidráulico preesforzado. Obviamente su costo es muy alto, ¿sí? Y el diseño lo que trata es de compensar costos versus disminuir espesores de losas, ¿sí? En el caso de usarse pavimentos con fibras, lo que se hace es incorporar, ¿no es cierto?, al hormigón, fibras que podrían ser no solamente de acero, podrían ser fibras metálicas, fibras de carbono, fibras de propileno, ¿no es cierto?, plásticas, y se ha dado buenos resultados, ¿no? No es más que trabajar con con una misma dosificación, pero ir combinando también o reemplazando, ¿no es cierto? El agregado fino por fibras en porcentaje y ver cuál es el comportamiento, o sobre todo resistencia del hormigón, y se puede tener mejores resultados, ¿no? Entonces, esto ya pues sería más un diseño estructural, ¿sí? Y que todos estos escapan al sílabus nuestro. Nosotros vamos a ver exclusivamente el diseño ASTO 93, que es el diseño que está vigente y aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, el diseño ya de pavimentos rígidos considera algunos parámetros que ustedes ya que nos hemos revisado y otros parámetros nuevos que pues lo vamos a tener que analizar. Entonces, empecemos pues, este diseño de ASTO ya después de toda esta introducción, cuáles son los parámetros que utiliza. Serviciabilidad, ¿no? Ya recordamos que nosotros usamos valores, ¿no es cierto?, de serviciabilidad inicial, serviciabilidad final. El concepto es el mismo, mantener el servicio, ¿no es cierto?, de nuestra vía con un nivel adecuado que permita la transitabilidad de los vehículos. Y nosotros decíamos que este nivel de serviciabilidad tiene una escala entre 0 y 5. 0 pues significa una condición en la cual pues no vamos a poder transitar, ¿sí? Y 5 sería pues una condición muy, eh, ¿cómo les podría decir? Una condición a la cual podríamos llegar, pero en el caso de un pavimento que no sea para tráfico, nosotros queremos tener un cierto nivel de rugosidad. Para el caso de pavimentos rígidos o de concreto, ¿no? De concreto hidráulico, la ASTO nos recomienda valores de serviciabilidad iniciales de 4.5. El método de diseño está desarrollado al igual que el caso de pavimentos flexibles, ¿no es cierto?, para ejes equivalentes de 8.2 toneladas, 82 kilonewtons, ¿sí? Y a partir de los ejes equivalentes se va a poder determinar el espesor de la losa. Recuerdan, en el caso de pavimentos flexibles, la metodología ASTO, en base a todo este cálculo de ejes equivalentes y otros parámetros más, llegaba a determinarse el número estructural. En este caso, pues vamos a llegar a determinar el espesor de la losa de hormigón, ¿sí? Aquí podemos nosotros ver la ecuación de la ASTO, ¿sí? Es una ecuación que es un poquito más elaborada, ¿sí? Ojo, por favor, chicos, es aquí tendríamos un más, ¿no es cierto? Y continúa no es no es división, sino que se continúa, la fórmula continúa acá, ¿no? Sería más paréntesis 422 menos 0.32 por PT, justamente es un poco
Sí, hay algunas ecuaciones que están en un solo renglón, pero es muy, no es legible, ¿no? Entonces yo he decidido colocar de esta manera, ubiqué una ecuación de esta manera para que pues podamos ver mejor sus términos. Vamos a usar desviación normal estándar, ZR, ¿no es cierto? Ya lo conocemos, está asociado con la confiabilidad. El error estándar combinado. Recuerdan que en el caso de pavimentos era 0,35 en pavimentos flexibles. Tenemos el espesor de la losa, que es lo que vamos a hallar. Tenemos la variación de serviciabilidad, el mismo principio que habíamos revisado en el caso de pavimentos flexibles, ¿sí? Pues acá tenemos nuevamente la desviación normal estándar, perdón, el espesor de losa. Acá tenemos la confiabilidad o la serviciabilidad, perdón, final, ¿sí? Tenemos un nuevo término, en este caso es el módulo de ruptura del hormigón. Coeficientes de drenaje va a tener el mismo principio de pavimentos flexibles. Tenemos el módulo de transferencia de carga, J, es un nuevo término. Va a intervenir el módulo de elasticidad del hormigón, ¿sí? Y un módulo de reacción, ¿ok? Esta ecuación deberá comprobarse que sea igual o mayor al logaritmo del número de ejes equivalentes. Es algo similar, ¿no? A lo que hacíamos en pavimentos flexibles. Teníamos nuestra ecuación y pues podemos calcular esa ecuación y comparar con el tráfico. Sino que en este caso, pues vamos a obtener el valor de D. ¿Ok? Listo. Esta ecuación nosotros la vamos a ver en los ábacos que se utilizan para la determinación del espesor de las losas en pavimentos rígidos, del ábaco de la ASTO, ¿sí? Acá podemos verle, ¿no es cierto?, la misma ecuación, pero pues ya, ¿no es cierto?, con el detalle de cada uno de sus, cada uno de sus miembros, ¿no? Que es ZR, que es S sub O, que es D, ¿no es cierto? Entonces, pues, ustedes tómenle en nota, podrían eventualmente, igual que en pavimentos flexibles, ¿no es cierto?, procesar esta ecuación en una hoja electrónica de tal manera que cuando ya determinen el espesor de la losa y con todos los parámetros, verificar que se cumpla el número de ejes equivalentes, ¿sí? Que es lo que hace prácticamente también ese programita que lo tenemos colgado en el aula virtual y que entiendo que algunos de ustedes ya lo descargaron y lo revisamos en su oportunidad, pues también lo revisaremos en estas clases con el diseño de pavimentos rígidos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo debemos nosotros proceder para hacer el diseño? En primer lugar, nosotros debemos estimar el tráfico. Para poder estimar el tráfico hay que hacer conteos, hay que averiguar tasas de crecimiento, clasificar el tráfico, ver el peso, ¿no es cierto?, del vehículo tipo, hacer nuestras proyecciones, es decir, todo el trabajo que nos lleve a nosotros a determinar el número de ejes equivalentes. Es decir, vamos a tener unos factores de conversión también, ¿no es cierto? Como teníamos las tablitas en el caso de pavimentos flexibles, que entrábamos con el peso de los vehículos, asumíamos un número estructural, teníamos tablas para diferentes niveles de serviciabilidad final. Recuerdan, teníamos para 2, para 2,5, para 3, y determinamos estos factores para multiplicar por el número de ejes equivalentes y en la final, pues igual, ¿no? Tener nuestros factores de distribución, nuestro factor de carga, ¿no es cierto? Hacer esa tabla en Excel que pues lo podríamos hacer o si no, pues hacerlo independientemente y de ahí pues tener este número de ejes equivalentes al cual nosotros deberíamos siempre llegar, ¿no? Siempre deberíamos llegar y comparar con todo nuestro diseño de tal manera que se cumpla ese parámetro fundamental, que todo el cálculo de nuestra ecuación a esto sea igual o mayor al número de ejes equivalentes que yo estoy obteniendo y que estoy transformando, ¿no es cierto?, para estimar el tráfico. Entonces, eso es una de las verificaciones que nosotros deberíamos hacer, ¿sí? El siguiente paso sería determinar la confiabilidad, exactamente el mismo concepto que nosotros teníamos en pavimentos flexibles, determinar la desviación estándar. Y aquí pues entran algunas cosas, bueno, determinar la serviciabilidad de diseño, ¿no? Esto sería pues algo también común.
Entraría algo nuevo que sería establecer el modo de reacción efectivo de la subrasante, ¿sí? Obtener el espesor de la losa, sea del ábaco, de la fórmula o usando cualquier otro tipo de software. Entonces, necesitamos conocer cuáles son los ábacos, ¿no? Y estos son los ábacos del asto, vienen en dos láminas, ¿sí? En dos hojas. Si ustedes ya descargaron la información, ¿no es cierto? O si no, pues pueden buscarlo en algún texto. También tenemos en el libro de Rondón. Tenemos esto también en el libro de Ingeniería de Pavimentos de Montejo Fonseca, en el cual se pueden descargar los ábacos de diseño de la ASTO, ¿sí? Sobre los ábacos generalmente siempre viene la ecuación de la ASTO. Igual que en el caso de pavimentos flexibles hay un ejemplo, ¿sí? Y pues hay unas líneas que no tienen escala, ¿sí? Son unos puntos fijos, ¿sí? E incluso hay una línea de paso, miren, aquí dice línea de paso, porque se utiliza, son dos hojas en las cuales viene el ábaco, ¿no? Pues más práctico hubiera sido que esto nos diseñe un ábaco en el cual pues tengamos todo en una sola hoja, pero con seguridad hubiera sido muy difícil leerlo porque si ustedes ven la escala de esta línea de paso, que sería esta misma escala 0 a 100, miren, tenemos una misma escala, una misma valoración, digamos, pero son diferentes las escalas. Este cuadro de aquí nos hubiera salido mucho más grande y sería pues para meterle en una sola hoja sería muy pequeño, un poco ilegible. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se trabaja con estos ábacos? Se ingresa tanto por este costado de aquí, que sería con el módulo efectivo de reacción de la subrasante. Ya vamos a ver qué es cada uno de estos términos, ¿sí? De los términos que no los conocemos, pero en todo caso, miren, se entra por el módulo efectivo de la reacción de la subrasante, por esta zona de aquí, y por esta zona de acá entras con datos de confiabilidad. La idea es avanzar con todos los datos que se nos pide, con un proceso que lo vamos a ver ahorita muy rápidamente y después con un ejercicio, ¿sí? Para poder determinar en esta zona de aquí, ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Hay una escala 14, 13, 12, acá tenemos 5 pulgadas y acá tenemos en milímetros, ¿sí? O sea, vamos a llegar acá a determinar el espesor de la losa. Entonces, se ingresa por aquí con el módulo efectivo de la reacción de la subrasante. Ojo, hay que ver las unidades que se utiliza. Generalmente, pues podemos utilizar PSI, ¿no es cierto? Igual que en el caso de pavimentos rígidos, eh, utilizar unidades americanas. Y en todo caso, pues bueno, entramos por este lado de aquí, ¿sí? Módulo efectivo de la subrasante. Veamos este pequeño ejercicio que está aquí. El módulo efectivo de la subrasante nos dicen que es 72 PSI. Ubicamos en esta escala, hay que verificar, miren, es una escala logarítmica. En estas curvas de aquí se está representando el módulo elástico del hormigón. Para el caso de este ejemplo es de 5 por 10 a la 6. Entonces tendríamos que ubicar aquí, pues no se avanza a leer, se ha deformado la gráfica, pero pues aquí tenemos la escala y medimos y vemos, ubicamos la línea a la cual corresponde nuestro módulo de elástico, ¿sí? Llegamos a este punto, ¿no es cierto? Desde esta línea llegamos a este punto y de ahí trazamos una línea paralela al eje de las X. Llegamos acá, ¿ok? Miren, aquí dice módulo de rotura medio del hormigón. Aquí pues lo han llamado S sub C, ¿no es cierto? Nosotros podríamos obtener ese módulo de rotura, 650 PSI, ojo las unidades, o megapascales o en PSI, ¿sí? Ubicamos aquí, ¿sí? Trazamos una línea desde el punto de aquí, ¿no es cierto? Que habíamos trazado aquí una línea horizontal paralela al eje de las X hasta esta línea, que no tiene escala, es un punto fijo, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata el coeficiente de transferencia de carga, es un coeficiente que se lo llama J, en este caso del ejemplo es 3.2, se ubican en la escala 3.2 y se traza nuevamente una línea desde el punto fijo que habíamos llegado, ¿no es cierto? Uniendo con 3.2 y llegando a otra línea de paso, ¿no es cierto? Otro punto fijo. Aquí tenemos un coeficiente de drenaje, el mismo principio de pavimentos flexibles, ¿sí? Ubicando de acuerdo al tipo de drenaje, si es bueno o malo, qué tiempo va a pasar en saturación, ¿no es cierto? La estructura de pavimento, se
se da un coeficiente de drenaje, se ubica en esta escala de aquí, y desde este punto fijo, pues se pasa por el coeficiente de drenaje. Llegamos a esta escala de aquí, ¿no es cierto? Aquí está aproximadamente 76, ¿sí? Vamos a la siguiente hoja, porque esto tenemos en 2 hojas, ¿sí? Ubicamos ahí mismo el punto 76, ¿sí? Que es el punto de línea de paso hacia esta parte final de acá. Luego de eso, pues ya conocemos la variación de serviciabilidad. Ubicamos aquí en esta escala, aquí está mi pérdida de serviciabilidad de diseño, delta PSI, y llegamos a un punto en nuestro cuadro, ¿sí? Entonces, hemos llegado a este punto. Ahora, por este otro lado, entramos con la confiabilidad. En este caso, la confiabilidad de diseño se dice que es 95%. Ok, ubicamos el 95%. Se habla que la desviación estándar es 0.29. Se ubica 0.29, ¿no es cierto? Se aprecia, se traza esa línea y se llega a esta línea de paso, a este punto fijo. Hemos calculado nuestro número de ejes equivalentes. Para el caso del ejemplo son 5.100.000. Ubicamos en la escala, está en millones, ¿sí? Desde el punto fijo trazamos una línea y llegamos a este punto de acá. Recuerdan que por aquí hemos llegado a este punto y por acá abajo, ¿no es cierto?, he llegado a este punto. Trazamos una línea paralela al eje de las X y acá pues una línea paralela al eje de las Y y llegamos a determinar el espesor de la losa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la utilización de este ábaco? A propósito, chicos, está aperturada la lista en el aula virtual, ¿sí? En el transcurso de la mañana pueden ustedes colocarse la asistencia. Entonces, miren, es similar, ¿no? Similar, y siempre la ASTO nos manda un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo en el cual podemos, si se nos olvida, ¿no es cierto?, en algún momento, ¿no es cierto?, con los años, ¿no es cierto?, hasta que salga algún nuevo ábaco o alguna nueva metodología, pues nos trae un ejemplo e incluso esta ecuación en todos los ábacos del ASTO está en la parte superior, ¿ok? Listo, entonces podríamos hacerlo con esto o también utilizar ese pequeño programita pues que lo tenemos en el aula virtual en el cual ingresaríamos nuestros datos y determinaríamos directamente o espesor de la losa o número de ejes, ¿sí? Para ir verificando. Bueno, entonces ahora sí veamos las variables, ¿no?, que vamos a necesitar, de qué se trata y cómo determinarlas para poder usar sea el ábaco o ingresar en cualquier programa o software, ¿ok? Entonces, las variables de diseño para el pavimento rígido, ¿cuáles son? Espesor de la losa, serviciabilidad, el tránsito, vamos a tener transferencia de cargas, propiedades del concreto, vamos a necesitar conocer la resistencia de la subrasante, ¿no es cierto? Recuerdan que usábamos módulos. Vamos a utilizar drenaje, necesitamos unos coeficientes de drenaje, necesitamos confiabilidad, ¿sí? Estas vendrían a ser las variables que vamos a necesitar para el diseño de pavimento rígido. Obviamente vamos a necesitar ya para el diseño de los hormigones, ¿no es cierto? Y para poder conocer este valor de resistencia de las propiedades del concreto hidráulico, hacer un diseño, caracterizar materiales, pero bueno, pues eso es ensayo de materiales. Nosotros nos gustaría conocer prácticamente cuáles son las propiedades del concreto y con eso poder arrancar con nuestro diseño. Entonces, el espesor. Este espesor D, que es el que nosotros llegamos a determinar en el diseño ASTO, ¿sí? Esta es la variable que vamos a determinar en nuestro diseño ASTO para pavimentos rígidos, ¿sí? Y se ve afectada por algunas variables, ¿no? Entonces, la ASTO podría, ¿no es cierto?, nos ha dado una ecuación en la cual nosotros podríamos determinar o dar varios valores de espesores y con los otros parámetros comparar con el tráfico, ¿no? Es iterativo también. Si es que nosotros damos o hemos llegado a determinar un espesor de la losa con los datos y con el tráfico, nosotros deberíamos verificar que se cumpla la ecuación. Si no se cumple la ecuación o si es que nosotros estamos sobrepasando
en demasía, ¿no es cierto?, el número de ejes equivalentes con un espesor de losa, pues tendremos que volver a calcular, ¿no es cierto?, nuestros ejes equivalentes con un nuevo espesor de losa para ver qué es lo que sucede, porque para determinar el espesor de losa nosotros necesitamos trabajar con los ejes equivalentes, transformar nuestro conteo a ejes equivalentes y vamos a determinar unos factores para transformar a ejes equivalentes que van a estar en función de la serviciabilidad y del espesor de losa que nosotros vayamos a asumir, ¿sí? Entonces, y como ya asumimos un espesor de losa, determinamos nosotros unos factores para poder hacer, llegar a determinar el número de ejes equivalentes. Se supone que con ese número de espesor de losa yo voy a determinar un valor de esta ecuación similar, ¿no es cierto?, al logaritmo de los ejes equivalentes. Si esa ecuación se cumple, ok, pues yo continúo. Si es que estoy sobrepasando el número de ejes equivalentes, significa que yo en demasía, ¿no? O sea, si estoy sacando 5 millones, de logaritmos de los ejes equivalentes, estoy sacando 5 millones 200 mil, por ejemplo. Y resulta que hago todo este proceso ya con el número de ejes, con el espesor de la losa y con las diferentes propiedades de los materiales. Y me sale 6 millones, eso quiere decir que mi espesor de losa que yo utilicé para sacar los factores para conversión a ejes equivalentes muy grande, ¿no? Debería yo disminuir este espesor de tal manera que haya una igualdad, una aproximación muy cerca, ¿no? Estamos hablando de millones, pero si es que yo tenía que sacar 5 millones, 100 mil y saqué 6 millones, un espesor demasiado grande. Si yo estoy sacando 5 millones 100 mil, ¿no es cierto? Al transformar mi TPDA a ejes equivalentes, y resulta que yo saco acá, aplicando mi ecuación, unos 5 millones 250 mil, pues estoy cerca, ¿no? Un rango de un 10%, de un 15%, pues sería tolerable, pero ya en exceso, pues estaríamos sobredimensionando. Ok, entonces el procedimiento de diseño normal es suponer un espesor de pavimento y hacer tanteos, ¿cierto? En el caso de pavimentos flexibles, nosotros suponíamos un número estructural y verificábamos, ¿no? Eso es un tanteo. Y si es que no nos salía parecido al número estructural que nosotros estábamos planteando, pues volvíamos a ajustar el número de ejes equivalentes. Igual sucede con el caso de pavimentos rígidos. Vamos a suponer un espesor de losa y vamos a hacer un tanteo, ¿sí? Un tanteo para calcular los ejes equivalentes. Si se cumple equilibrio en la ecuación, ese sería el espesor supuesto de espesor de losa. Caso contrario, pues tendríamos que volver a hacer otro tanteo, calcular los ejes equivalentes hasta que haya equilibrio en la ecuación, ¿sí? Entonces, un proceso iterativo. El número de ejes equivalentes, ¿sí? ¿Qué nomás consideraba el cálculo de números de ejes equivalentes? Nosotros estábamos considerando vida útil, número de repeticiones de carga. Recuerdan que hacíamos un conteo, si es que primero teníamos que tomar en consideración solamente vehículos pesados, solo vehículos pesados. Luego de eso teníamos que darnos cuenta cuántos ejes tenían para transformar a ejes, ¿cierto? En función del peso, en función del número de ejes, en función de la serviciabilidad final, íbamos a unas tablas para sacar unos factores de conversión, ¿sí? Entonces, estos factores de conversión estaban asociados a un eje equivalente. El eje equivalente estándar es de 8.2 toneladas, los ejes sencillos, ¿sí? Y usábamos unas tablas, ¿sí? Entonces, estos factores de equivalencia, ¿sí? Va a ser un multiplicador, ¿no? Vamos a multiplicar por el número de ejes. Esto ya pues lo habíamos hecho, lo habíamos revisado en una clase exclusiva para esto, ¿sí? Y estos factores de carga se dan en unas tablas algo parecidas a las tablas que se entregan para pavimentos flexibles. Pero hay que fijarse, chicos, en el caso de pavimentos rígidos, nosotros tenemos en la parte superior espesor de la losa en pulgadas. Miren, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. ¿Sí? Acá tenemos el peso de los vehículos en kips.
Entonces nosotros justamente vamos a ver, en función del nivel de serviciabilidad final que nos vamos a imponer en nuestro proyecto, en nuestro diseño, nos vamos a imponer un espesor de losa y vamos a calcular, ¿no es cierto? O más bien dicho, a obtener el factor de equivalencia de carga que nos permite transformar, ¿no es cierto?, ese TPDA a ejes equivalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos en el caso de pavimentos flexibles? Nos imponíamos un número estructural, ahí no había espesor de losa ni espesor de carpeta, lo que había es un número estructural que variaba, ¿no? Me parece que era de 2 a 6 pulgadas, a 6, ¿no es cierto? Decíamos que no, ¿cómo es? Abaco Drasto nos hablaba en pulgadas, pero decía que no tiene unidades, ¿sí? En este caso, pues sí, en el caso de pavimentos rígidos sí tiene unidades. ¿Qué es lo que hacíamos en el pavimento flexible? Nos imponíamos un número estructural. Conocidas las cargas, determinábamos los factores de equivalencia, que era el factor de equivalencia que usábamos, ¿no es cierto?, en nuestra tabla Excel, o pues que lo utilizábamos para poder transformar ya a ejes equivalentes. Iguales en el caso de pavimentos rígidos, sino que en pavimentos rígidos nos vamos a imponer el espesor de la losa. En función de la carga de los vehículos, determinamos un factor de equivalencia que nos permite transformar, sacamos W18, con todos los parámetros de diseño, aplicamos la ecuación ASTO y nos debería, pues, al fin y al cabo, dar un valor algo similar, ¿no? Al número de ejes equivalentes que calculemos con estos factores. Si no nos da similar, ¿no es cierto? Si hay una variación muy alta, pues tendríamos que subir o bajar el número de ejes equivalentes para ver cuál es el resultado que tenemos con nuestra ecuación ASTO. A eso se refiere los tanteos. Entonces, miren, esta es la hoja de la ASTO, ¿sí?, de factores de carga equivalente. No tenemos aquí kips, kilonewtons, espesores de la losa que nosotros vamos a asumir, sea en milímetros o en pulgadas, ¿sí?, para determinar los diferentes factores, ¿sí? Tenemos para pavimento rígido, eje simple, ¿no es cierto?, la servicialidad final de 2. Tenemos para el caso de pavimentos rígidos, ejes tándem, serviciabilidad de 2 final, ¿sí? Ejes triples, serviciabilidad final de 2, serviciabilidad final de 2.5 para ejes simples, serviciabilidad final de 2.5 para ejes dobles, serviciabilidad final de 2.5 para ejes triples, serviciabilidad final de 3 para ejes simples, ¿sí? Entonces, miren, hay que tener cuidado con las losas, sé que no se van a confundir porque aquí es muy claro, pues dice espesor de la losa, ¿ok? Entonces, pues aquí tengo una serie de tablas que pues están publicadas en el aula virtual y si no, pues ustedes también pueden encontrar en la guía ASTO o pues en varios textos, incluso en la red, ¿sí? Entonces ya con esos factores, nosotros iríamos a calcular los ejes equivalentes, ¿no? Calculados los ejes equivalentes, tendríamos nosotros que multiplicar por el factor de distribución direccional, ¿no es cierto?, que eran valores que varían entre 0.3 y 0.7. Esto es exactamente igual a lo que especificaba la guía ASTO para diseño de pavimentos flexibles. Tenemos un factor de carril, ¿sí? Miren, recuerdan los periodos de diseño, qué periodos de diseño deberíamos usar. La ASTO nos indica algunos cuadritos en respecto a los periodos de diseño, y ahí conversábamos nosotros, ¿no?, que para unas zonas interurbanas nos hablan entre 30 y 50 años, pero en nuestro país generalmente nosotros usamos máximo hasta 25, ya diseños para 25 años, ¿no? No más, ¿sí? Porque no son aplicables. En nuestro medio no lo hacemos para 30 años, máximo para 25 años, ¿no? Y a pesar de eso, a veces nos falta dar una buena política de mantenimiento para asegurar que se cumpla, que se garantice el comportamiento del pavimento. A veces hay muchos factores, ¿no? Factores constructivos, factores estructurales, calidad de materiales, calidad de la fiscalización, la calidad del diseño, del conteo, ¿no? Entonces ahí entra el término este de la confiabilidad, ¿sí? Entonces este es el mismo cuadro que teníamos, ¿sí? Otra presentación. Los factores de distribución de carriles, si es que no recuerdan, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo al número de carriles que tenemos en cada dirección, el factor de distribución de carril. Aquí está en kilonewtons, ¿no? 8.2 toneladas en kilonewtons, 82 kilonewtons. Ok.
El tránsito, pues hay que tomar en consideración, por lo cual nosotros tenemos unos factores. Este es el mismo cuadro que ustedes pueden encontrar. Este de aquí que vemos a la izquierda es el que está en la guía ASTO, y pues aquí ya, ustedes saben decir, está tuneado, ¿no? Es el mismo, ¿sí? Entonces, no les llame la atención por la presentación en cualquier documento que vean, ¿ok? Listo. El número de carriles en cada sentido. De acuerdo al número de carriles en cada sentido, podríamos tener el factor carril, ¿no es cierto? Igual, pues si tenemos un solo carril por sentido, usaríamos el 100%. Si tenemos dos, entre 80 y 100, pues allá vendría el criterio. La finalidad es transportar, ¿no es cierto?, todos estos, tener todas las repeticiones de carga, los ejes equivalentes. Aquí miren, recuerdan que nosotros teníamos, también podríamos sacar el tráfico en la vida útil, sacábamos el tráfico promedio en el primer año, multiplicábamos por 365 días en esa hoja Excel, ¿no es cierto? E incluso calculábamos un factor de crecimiento. El factor de crecimiento del tráfico, ¿cierto? Estaba en función de qué? De las tasas de crecimiento, estaba en función del periodo de diseño, ¿sí? Esta formulita, ¿no es cierto? Que nosotros la programamos en esa hoja en Excel, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que considera este factor de crecimiento? La tasa de crecimiento podría variar en el tiempo, entonces también, pues, porque hay esa variación de la tasa de crecimiento, es que también, pues, se calcula este factor de crecimiento. Hay muchos imponderables, ¿no? En escoger una tasa de crecimiento, porque alguien puede decir, bueno, pues, si yo ya con el tráfico promedio diario, ¿no es cierto? Yo ya estoy proyectando, ¿no es cierto? Estoy proyectando. ¿Por qué vuelvo a proyectar? No es que vuelves a proyectar el tráfico, sino haces un ajuste a la tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces es conveniente prever este crecimiento del tráfico tomando en consideración una tasa de crecimiento anual, ¿sí? La tasa de crecimiento podría variar de acuerdo al tipo de vehículos, ¿no? Ya que pueden crecer unos vehículos, ¿no es cierto?, más que otros. Ya hablábamos de dónde deberíamos ir a tratar de ver tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Podría ser una correlación con el PIB, consumo de combustibles, ir a estaciones de peaje, verificar conteos, si es que el proyecto es nuevo, conteos en vías que tengan las mismas características, cercanas a la zona, ¿no es cierto? Y tratar pues de hacer unas correlaciones para obtener un buen factor de crecimiento, ¿sí? En el cual nosotros incluyamos esa tasa de crecimiento debidamente justificada. Y comentábamos también que el rato que se hace una consultoría, hay que leer bien los términos de referencia porque podría ser que nos soliciten que utilicemos tasas de crecimiento diferenciada de acuerdo a cada tipo de vehículos, ¿sí? Por ejemplo, en las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, me parece que en las NEVI, ahí nos hablan de tasas de crecimiento del 5%, pero esas tasas de crecimiento son teóricas, ¿no? O sea, no podría ser, al menos por mi parte, un justificativo de tomar una tasa de crecimiento de ese tipo. Debe hacerse una investigación, debemos acercarnos a Petrocomercial para ver el consumo de combustibles, deberíamos hacer conteos de tráfico, clasificar vehículos, ir a la Agencia Nacional de Tránsito para ver cómo ha crecido el parque automotor, cuántos vehículos teníamos matriculados en un periodo de tiempo, cómo se han comportado las tasas de crecimiento de esos vehículos matriculados, etcétera, ¿no? Para poder hacer un análisis y tener una tasa de crecimiento adecuada, ¿sí? Eso con un periodo de diseño que yo les estoy comentando, ¿no? Si bien esta es la tabla de la ASTO, nos recomienda periodos de diseño, pero en la práctica, en nuestro país, no vamos a sobrepasar más allá de los 25 años, ¿sí? Es lamentable que les diga esto, pero los recursos son escasos en nuestro país y esas son las políticas que tiene el ministerio. Entonces, ojo, revisemos siempre los términos de referencia, ¿sí? Y si les comentaba, pues en algún momento, cuando estaba yo en el programa de desarrollo municipal, trabajando en el Banco del Estado, tuvimos la oportunidad de hacer el seguimiento a un montón, no por exagerarlos, pero por lo menos unos 40 contratos de consultoría en los cuales pues se hicieron diseños de pavimento y en esos diseños se hacía a 20 años. El Banco Mundial
decía que se haga varias alternativas, al menos 3 alternativas de diseño, se comparen económicamente y el periodo de diseño debía ser a 20 años. ¿Sí? Entonces, ojo, siempre hay que leer eso. En una de esas consultorías resulta que ni siquiera la hicieron a 20 ni a 25 años, sino la hicieron a 15 años. Y el rato de revisar los estudios, pues tuvieron que volver a repetir toda la consultoría, ¿no es cierto? Porque ya habían hecho los diseños, ya habían hecho presupuestos, ya habían hecho todo lo que es términos de referencia y resulta que estaban subdimensionados. ¿Sí? Tuvieron que volver a ajustar, hacer la evaluación económica y pues esos son costos para la consultora. ¿Sí? Entonces siempre revisar términos de referencia. El otro parámetro que habíamos visto, ¿no es cierto? Confiabilidad, igual que en el diseño de pavimentos flexibles, hay varios niveles de confiabilidad, ¿no es cierto? No sabemos cómo es que va a variar el tráfico. Hay modelos que se preparan, pero debe haber un cierto nivel de confiabilidad. Más confiable debe ser, por ejemplo, una autopista o una carretera importante. Ahí tenemos que hacer una serie de conteos para verificar, ¿no? Tasas de crecimiento, hay información, pero hay ciertas vías en las cuales no hay información, entonces ahí baja la confiabilidad. Si baja la confiabilidad, también tendríamos nosotros repercusiones en los espesores de pavimento. ¿Sí? A una confiabilidad más baja, vamos a tener mayores espesores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eso sobre todo les comento para tener criterio respecto a la confiabilidad que vayamos a tomar. La desviación estándar, ¿no es cierto?, que estaba asociada a la confiabilidad, esto ya lo vimos, es exactamente igual al principio que se tiene en pavimentos flexibles. Para un determinado conjunto de variables que se definen en un pavimento, el tránsito que puede soportar a lo largo de un determinado periodo de diseño sigue una ley de distribución normal, ¿no? Esa campana de Gauss, ¿no? Que se hace en las probabilidades. Entonces, a eso es lo que se asocia justamente el tener una desviación normal estándar. ¿Sí? A cada nivel de confiabilidad corresponde un nivel normal estándar de desviación, ¿sí? Ok. ¿Qué valor de error estándar combinado nosotros tomamos? Para pavimentos rígidos nos recomiendan utilizar valores entre 0,30 y 0,40. Pues nos recomienda la ASTO, no es camisa de fuerza, sino es una recomendación para construcciones nuevas, un valor de 0,35. Y cuando nosotros estamos haciendo sobre capas, pues hay como hacer reparaciones también en el caso de pavimentos rígidos, podríamos usar 0,40. ¿Sí? Entonces representa la desviación estándar conjunta que conjuga la desviación estándar de la ley de predicción de tránsito. Entonces esto ya nos dice, ¿no es cierto? Nosotros lo que se dice, se hace un estudio estadístico, ¿no? Del comportamiento del pavimento con el tránsito y de acuerdo a eso, pues nosotros determinamos este valor de S sub 0. La serviciabilidad, pues ya estamos claros, ¿no? Cómo se va a comportar una vía con el tiempo, o no es cierto, y con el tiempo es obvio que va a ir incrementándose las pasadas de ejes equivalentes y va a haber una falla. Entonces yo quiero que mi proyecto se comporte con una servicialidad inicial, ¿no es cierto? No podría llegar a 5 porque es excelente, pero sí, ¿no es cierto? 4, 5, 4, ¿no es cierto? Y pues ya cuando circule el último eje equivalente, pues llegue a ser intransitable o mal. Entre 0 y 5, la servicialidad es una medida subjetiva de la calificación del confort, ¿no? Que va a tener un pavimento. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar la confiabilidad? Incluso sacando un valor de índice de rugosidad internacional que se llama IRI, que eso es parte de la próxima unidad, ¿sí? Y pues esto para recordar, incluso la curva de deterioro del pavimento es importante, ¿no? No llegar a esta serviciabilidad regular, mala, sino siempre tratar de hacer mantenimiento de tal manera de alargar el periodo de vida útil. Aquí vemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no hacemos mantenimiento, ¿no? No hacemos mantenimiento, la curva de deterioro es esta, ¿no? A lo largo del tiempo. A eso está asociado la serviciabilidad, ¿sí? Un valor de apreciación en la cual pues nosotros estaríamos evaluando el deterioro, el confort que tiene, ¿no es cierto?, la capa de radatura en el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuál era delta PSI, no? La variación de serviciabilidad, la inicial menos la final.
¿sí? Entonces, pues para nosotros nos recomendaban pavimentos flexibles, ¿no? Era 4.2, 2.5 el final, pues en pavimentos de concreto nos recomiendan 4.5. Entre mayor sea la variación de serviciabilidad, mayor será que la capacidad de carga del pavimento antes de que éste falle, ¿sí? Ok, entonces ya hemos visto, ¿no? Son los mismos parámetros que usábamos tanto para determinación de números equivalentes, con excepción de los factores de carga que nos permiten transportar, transformar esos ejes del conteo a ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Ya tenemos serviciabilidad, desviación estándar, confiabilidad, factor de distribución direccional, etcétera. Son los mismos términos, ¿sí? En el caso de pavimentos de concreto, pues ya hablábamos, ¿no? Podría variar entre 4.7 o 4.8, habiendo una recomendación que podríamos utilizar, ¿no es cierto? Un valor de 4.5 también, ¿sí? Eso va a ser criterio del diseñador, ¿sí? El final entre 2.5 y 2.7. El otro punto importante, ¿no? En pavimentos es importante el drenaje y el subdrenaje. No porque tengamos losas de hormigón, no nos va a interesar el drenaje. Y obviamente el drenaje puede ser longitudinal y transversal. Hay que dar una adecuado, ¿no es cierto? Adecuada pendiente hacia cunetas. Las condiciones que nosotros vayamos a tener en el drenaje, eso viene a ser una especie de probabilidad, ¿no? De que la estructura esté sujeta a condiciones de saturación o no, y qué tiempo, y si el drenaje es bueno o es malo. Y nosotros recordemos que en el caso de pavimentos rígidos, nosotros vamos a tener juntas, tanto longitudinales como transversales. Si no están adecuadamente selladas, ¿qué es lo que vamos a tener? El problema este del socavamiento, ¿no? Vamos a tener el problema del lavado de poros. El rato que pasan los vehículos por las juntas, va a haber un lavado de finos. Entonces ahí vamos a tener un alabeo, vamos a tener roturas de las losas. Entonces es fundamental el drenaje. ¿Sí? ¿Cómo sacamos el coeficiente de drenaje? Exactamente igual que como habíamos visto en pavimentos flexibles. En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es fundamental. Decimos que el drenaje es la vida de un pavimento, ¿sí? Es importante evitar que el agua se quede en la estructura. Hay que dar pendientes longitudinales y transversales. Pero esto, ¿no es cierto?, combinado con un buen diseño de las estructuras de drenaje. En lo que es estructuras de drenaje, pues ustedes ven ya en décimo, me parece que es una de las optativas, que se ve ahí justamente drenaje vial, ¿sí? Eh, tener agua en la estructura de un pavimento, ¿cuáles son los efectos que se presentan, no? El bombeo, ¿no? Esto de los finos, entra agua, pasa un vehículo, la losa se comienza a mover, pérdida de finos, daño de la estructura. Se reduce la resistencia de los materiales granulares. ¿No es cierto? Al entrar agua, lavado de finos, baja de la resistencia de los materiales granulares, se comienza a afectar la subrasante. Va a haber posibilidad de que haya levantamientos ante presencia de agua en suelos expansivos. Entonces, todo esto se podría eliminar como si tengo suelos expansivos, ¿no es cierto? La subrasante debería ser tratada, debería ser estabilizada. Ahí vemos que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Hay varias, ustedes vieron en suelos también, estabilización con cemento, estabilización con cal, hay varios productos químicos o incluso una reposición de materiales, ¿no? ¿Sí? La finalidad es tener una subrasante de buena calidad. Recordemos que la capa de pavimento rígido va a estar apoyada o sea por una subrasante mejorada, estabilizada, ¿no es cierto?, adecuada, o sobre una capa de subbase o base de materiales que deben tener ciertas características mecánicas que permitan tener un buen comportamiento, ¿no es cierto? Y no nos afecte las losas superiores, ¿sí? El valor de coeficiente de drenaje, igual, ¿no? Lo vamos a llamar M sub I, ¿sí? Va a estar en función de dos componentes, ya lo habíamos visto. Uno, estos coeficientes de drenaje sería un coeficiente que representa el tiempo en el cual una estructura de pavimento está sometida a condiciones de saturación. Y va a estar también en función
del tipo de drenaje, si es bueno, si es malo, si es regular, si es pésimo, ¿no es cierto? Entonces, miren, esta era la tabla, esta es la tabla que nosotros tenemos en la ASTO para coeficientes de drenaje, ¿sí? Los coeficientes de drenaje, ¿no es cierto? Aquí lo llaman C sub D. Nosotros en el caso de pavimentos flexibles, cuando hacíamos el cálculo de espesores de capa, ¿no es cierto? Por el método este de número estructural, nosotros lo llamábamos un valor de M. Y decíamos que la carpeta asfáltica no tenía, ¿no es cierto?, un coeficiente de drenaje. ¿Ok? Bueno, eh, de acuerdo a la calidad o el tiempo, perdón, que en un año una estructura de pavimento pasa expuestas a condiciones de humedad y de acuerdo a la calidad de drenaje nosotros podríamos determinar este factor. ¿Sí? Les he colocado, había la pregunta de un chico la clase anterior, ¿no es cierto? Que cómo podríamos determinar la calidad de drenaje, ¿no? Si es que es excelente, buena, regular, pobre. Pues he encontrado yo este cuadrito en el cual nos puede ayudar mucho, en que si el drenaje es excelente, el agua podría ser eliminado, ¿no es cierto?, de la capa de rodadura en unas 2 horas. ¿Sí? Si es que es buena en un día, regular una semana, pobre un mes. Porque realmente ustedes han visto cuando llueve, ¿no es cierto? Llueve ese día, ¿no es cierto? Si el día, si para nuestra suerte, ese día enseguida se abre el tiempo, pues esa estructura o carpeta comienza a evaporarse el agua que posiblemente tenga en su superficie, ¿no es cierto? Entonces bastarían unas 2 horas para drenarse, pero a veces el clima es tan fuerte que realmente pasa la carpeta asfáltica o la losa húmeda todo el día, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros también podríamos decir la calidad de drenaje y más o menos tener una idea un poco más justificada del valor que vamos nosotros a tomar en consideración para la calidad de drenaje y ubicarnos con el porcentaje de tiempo que la estructura pasa en condiciones próximas a saturación, determinar este coeficiente. Coeficiente que va a entrar dentro de los ábacos, dentro de nuestra ecuación para el cálculo de ejes equivalentes y asegurarnos que el espesor de losa que hayamos tomado en consideración es el adecuado. Entonces ahora veamos los términos nuevos que vienen en esta ecuación. Tenemos coeficiente de transmisión de carga, este coeficiente J, ¿sí? Lo que toma en consideración este coeficiente de transformación de transmisión de cargas es la capacidad que va a tener un pavimento rígido para poder transmitir las cargas a través de las juntas, ¿no? Ya sabemos que pueden ser juntas incluso machimbradas, juntas, ¿no es cierto?, con trabazón de agregados, con pasadores, no son más que las discontinuidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite la carga a través de estas discontinuidades? E incluso nosotros podríamos tener, de acuerdo al tipo de pavimento, ¿no es cierto?, este valor de J, simple, son pavimentos simples, reforzados, si serían pavimentos de armadura, ¿no? O sea, ya pues en las dos direcciones, e incluso de acuerdo al tipo de bermas o trabazón que tienen las losas. Ustedes han visto aquí en Quito, por ejemplo, nosotros tenemos en la vía del trolebús, en algunas avenidas de Quito, ¿no es cierto?, las losas de hormigón, o sea, el carril de circulación del trolebús o de la ecovía, ¿no es cierto?, que es de hormigón, pero se encuentra trabadas a los costados por pavimento asfáltico, por ejemplo, ¿sí? O estas losas eventualmente, pues ya en las redes estatales, por ejemplo, hay losas que están trabadas entre losas de hormigón, ¿sí? De acuerdo al arreglo que se tenga ya en planta, ¿no? Entonces, a eso se refiere cómo es que se va a transmitir este valor de J. Y vamos a ver de dónde sacarlo y cómo sacarlo. Este valor de coeficiente de transferencia J, denotado con la letra J, toma en cuenta, ¿no es cierto?, la capacidad de esta losa de hormigón para transmitir las cargas a través de las discontinuidades, ¿no es cierto? ¿Su valor de qué va a depender? Del tráfico, si estamos utilizando o no pasajuntas y sobre todo si están o no apoyadas lateralmente, ¿no? Por eso les ponía yo este ejemplo de las losas de la vía esta del trolebús. O también, por ejemplo, a veces en ciertas zonas, las losas, ¿cómo están trabadas? En zonas urbanas, por ejemplo, pavimentos rígidos en zonas urbanas. Están trabadas por los bordillos, ¿no es cierto? A los costados tenemos bordillos, ¿sí? Entonces hay un apoyo lateral. Es decir, nosotros podríamos tener losas
que tienen apoyo lateral o no, ¿sí? Mientras más efectiva sea la transferencia de carga, mientras mejor sea este valor de J, mejor va a ser el comportamiento del pavimento, ¿sí? No es que únicamente vamos a tener transferencia de carga con lowells, ¿no? Con towells. A veces nosotros vamos a tener contravasón de agregados, ¿sí? Los cortes que se hacen en las losas, ¿sí? Eso sobre todo para tráfico de vías ligeras. Entonces, tomemos en cuenta algo. Este valor de transferencia de carga, este valor de J, va a ser directamente proporcional al valor del espesor de la losa. Es decir, mientras más alto tengamos, vamos a tener un espesor de losa mayor. Mientras un valor más bajo de J tengamos, menor espesor de la losa de concreto. El apoyo lateral, miren, a esto es lo que me refería. Nosotros vamos a tener las losas, ¿no es cierto? Esto es un paño o es una losa de pavimento rígido, ¿sí? Es un arreglo. En este caso podría estar apoyado, ¿no es cierto? En bordillos, ¿no? Tiene apoyo, ¿sí? Esta losa tiene apoyo. Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Si es que es una losa, no tiene apoyo en un costado. Acá arriba estaría sin apoyo, ¿no es cierto? Solo apoyado en el un lado. Aquí tendremos apoyado en dos lados, en los bordillos, por ejemplo, ¿sí? El confinamiento que produce el apoyo lateral, ¿a qué va a contribuir? A reducir los esfuerzos máximos que se generan en el hormigón. Un pavimento de hormigón podría considerarse que está apoyado lateralmente cuando suceda esto que podemos observar, ¿no? Aquí también podríamos tener otra losa, está apoyado, ¿no? Entre dos losas. Entonces, la ASTO nos indica cómo determinar o qué valores de J, valores de transferencia de carga podríamos utilizar, ¿sí? Este valor de J va a estar asociado de acuerdo al número de ejes equivalentes. Miren, acá tenemos esta nota, nos dice, el valor de J se tendrá que ajustar de acuerdo con el número de ejes equivalentes que se calculen según los datos de diseño, ¿sí? ¿Cuáles serían los datos de diseño para el cálculo del número de ejes equivalentes? TPDA, tasa de crecimiento, factor de crecimiento de tráfico, factor de distribución direccional, ¿no es cierto? Y al fin y al cabo, incluso los factores de equivalencia de carga, ¿no? Que van a estar en función de qué? En función del, eh, del índice de serviciabilidad final y el número de ejes, ¿sí? Entonces nosotros calculamos un W18 que está en millones. Miren, aquí tenemos para menos de 0.3 ejes equivalentes. 0.3 millones de ejes equivalentes. Entre 0.3 y 1 millón, entre 1 millón y 3 millones, entre 3 y 10, 10 y 30 y más de 30 millones de ejes equivalentes. Y podríamos nosotros tener nuestras losas con travesón de agregados, ¿no es cierto? Es decir, sin hierro, solamente con cortes, ¿sí? Y podríamos tener con el uso de hierro, con pasajuntas, ¿no? Con los dowels. Entonces, miren, en los dos casos podríamos tener con soporte lateral o sin soporte lateral. Con soporte lateral o sin soporte lateral. ¿Sí? Entonces, miren, en el caso de usar pasajuntas, ¿no es cierto? Nosotros podríamos usar un valor de J igual a 3.2 independientemente del tráfico. Pero cuando tenemos trabazón de agregados, pues ya tenemos nosotros, ¿no es cierto? Con soporte lateral una variación que va a depender del número de ejes equivalentes. ¿Sí? Entonces, este cuadrito pues, nos ayuda a determinar el valor J de transferencia de cargas. ¿Sí? También, como se mencionó hace un momento, este valor de J de transferencia de cargas también podría ser determinado de acuerdo al tipo de berma, ¿no? Si es que la berma es de asfalto o es de concreto, ¿sí? Este cuadrito que vemos aquí, nosotros tendríamos que ver si es que la berma está, ¿no es cierto? ¿Cómo está apoyada la losa? ¿Está apoyada entre losas de concreto o está apoyado en estructuras de pavimento flexible, por ejemplo, de acuerdo al tipo de pavimento, e incluso de acuerdo al tipo de pavimento, si es que es no reforzado o reforzado con juntas o es reforzado continuo, nosotros podríamos
establecer diferentes valores de J. Y aquí vemos rangos incluso de J, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues yo voy a utilizar un coeficiente de valor J de 2.4. Lo que yo sí les recomiendo, chicos, es manejarnos preferentemente con la recomendación de la ASTO. Podríamos incluso en un diseño, ¿no es cierto?, tratar de ver qué pasa y de qué material son los soportes laterales para, de acuerdo a eso, pues poder determinar un factor de J. Sí, todo esto pues lo he encontrado justamente el día de antes de ayer, que estaba tratando de modificar esta presentación para entregarles más datos, para que tengan mayor criterio y puedan tratar de tener más parámetros para poder determinar los valores de diseño de pavimentos rígidos, en este caso J. Pues este es el valor de la ASTO que nos recomienda. ¿Ok? Podríamos encontrar esto, ¿no es cierto? Me parece que está en el libro de Rondón. En todo caso, pues es otra alternativa para poder justificar nuestros rangos de valores. Entonces ya conocemos este nuevo término, valor de J. Ahora, nos faltaría determinar módulo de rotura y el módulo de elasticidad del hormigón. Son otros parámetros que están incluidos dentro de la ecuación del ASTO. ¿Sí? Estas son propiedades del hormigón que van a tener que ver con nuestro diseño de la estructura del espesor de la losa, ¿no? Entonces, el módulo de rotura, ¿no es cierto? Nosotros vamos a necesitar que conocer la resistencia del hormigón a la flexión, debemos llamar M sub R, a los 28 días. ¿Cómo lo determinamos? ¿No es cierto? Hay varias maneras, hay algunos ensayos, ¿sí? En todo caso, pues cada uno de los ensayos tiene su norma. Entiendo que deben haberlo realizado también en el caso de ensayos materiales. En todo caso, pues una medida de la resistencia a la falla al momento de una viga o losa de concreto no reforzado. Ese es el módulo que nos interesa a nosotros. Entonces, para esto, pues se tiene que elaborar unas vigas, ¿no es cierto? Bueno, pues nos dan en pulgadas, son 15 centímetros de base, ¿no es cierto?, por altura. Sí, y esta losa va a tener una luz entre apoyos de 75 centímetros, ¿sí? Y nosotros vamos a aplicar la carga, ¿no es cierto?, a través de un mecanismo en el cual se aplique la carga en los tercios medios. Vamos a hacer el ensayo y vamos a tener el módulo de rotura, ¿sí? Aquí vemos, pues, la aplicación de la carga, se reparte, ¿no es cierto?, a los 2/3, podríamos también tener al tercio medio. Miren, la norma STMC 78 nos distribuye la carga en los dos puntos, en los tercios, ¿no? En los tercios, ¿sí? Un marco de carga se aplica, ¿no es cierto?, a los 28 días y se tiene la tensión máxima. La norma STMC 293 lo que nos hace es justamente en el centro de esta vigueta de 15 por 15 por 75, ¿sí? Hay un mecanismo de transferencia de carga, pues se aplica la carga hasta la rotura y tendríamos nuestro módulo de rotura, ¿sí? Y este módulo de rotura, o resistencia a la fricción, lo podríamos nosotros calcular en función, ¿no es cierto?, de esa resistencia a la compresión que nosotros hemos hecho en nuestro ensayo, raíz cuadrada de eso por una constante. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una fotografía para poder justamente sacar esa resistencia a la compresión, que viene a ser este ensayo que pues se lo está aplicando aquí, ¿no? Sacamos F sub C, la raíz cuadrada, por una constante. Esta constante, ¿en función de qué va a estar? Del agregado que se vaya a utilizar para la construcción del hormigón. Y en este caso, pues nosotros no vamos a usar un agregado redondeado, sino un agregado triturado. Este factor está entre 8 y 10, en el cual 10 es para el agregado triturado, ¿sí? Y recuerden que la resistencia a la compresión que se va a hacer en estas vigas, sea con la una normativa o la otra, en la cual la una pues tenemos esta carga en el centro de la viga y la otra tenemos en los tercios, debería ser a los 28 días, ¿no? Nuestra muestra fabricada y a los 28 días vamos a tener que determinar el F'C para determinar el valor de M sub R. El valor de K que generalmente se usa, ¿no es cierto? Nosotros vamos a usar agregado triturado. Entonces, vamos a sacar nosotros el módulo de rotura. Hemos sacado el módulo de rotura. Con el módulo de rotura nosotros podemos calcular el módulo de elasticidad o, en su defecto, pues hacer un ensayo, ir midiendo esfuerzos, deformaciones, ¿no es cierto?
y calcular este módulo de rotura. Por facilidad, pues ya con el ensayo y teniendo la resistencia del concreto a la compresión a los 28 días, nosotros podríamos calcular el módulo de elasticidad, ¿sí? En PSI, aquí tenemos unas dos ecuaciones, ¿sí? En la cual, pues, el módulo de elasticidad en PSI sería igual a 6.750 por el módulo de rotura en PSI, ¿sí? Aquí, pues, tendríamos el módulo de rotura en PSI. Ojo, ¿no? La resistencia del hormigón a la compresión simple sería en PSI para tener el módulo de rotura. Con este valor, pues, podríamos nosotros utilizar estas ecuaciones para poder determinar el módulo de rotura. Estas son dos de las ecuaciones más utilizadas. En todo caso, pues aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya una tablita en la cual pues tenemos esta ecuación, ¿no es cierto? En la cual el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Está detallado y ya transformado, ¿no es cierto? Para tomar directamente los valores que correspondan. A un módulo de elasticidad de 600 podríamos tomar 3.900.000 PSI, módulo de rotura del hormigón de 650, 4.200.000 PSI, etcétera. ¿Sí? Esto sería con esta ecuación. Entonces, nosotros en el libro de Rondón podemos apreciar una serie de ecuaciones para poder determinar no solamente módulos de rotura, sino también módulos de rigidez, ¿no? En el caso de mezclas asfálticas. En el caso de hormigón, pues también tenemos algunas ecuaciones. Como son datos de laboratorio, pues hay varias correlaciones. En todo caso, pues ya tendríamos el módulo de rotura, módulo de elasticidad del hormigón, tenemos valores de coeficiente de transferencia de cargas, ya sabemos lo que es delta PSI, ya sabemos cómo transformar, ¿no es cierto?, a ejes equivalentes, las tablas pertinentes para diseño de pavimentos rígidos en las cuales nosotros vamos a entrar asumiendo un valor de espesor de losas, ¿sí? Entonces, otro dato que necesitamos conocer es el módulo de reacción del suelo, un valor de K, ¿sí? Esto podríamos obtenerlo a través de una prueba de placa, ¿sí? De prueba de suelos, en la cual pues nosotros en una placa estandarizada aplicamos una carga y vamos midiendo las deformaciones. Es una prueba que se la hace directamente en el sitio, en terreno, ¿sí? Tiene una normativa y los resultados de esta prueba de placa lo que nos va a dar es la resistencia a la elasticidad del suelo, ¿sí? Entonces nosotros aplicamos un coeficiente de esfuerzo, nosotros vamos a aplicar un esfuerzo en una placa y vamos a ir midiendo deformaciones. Y también pues nosotros podríamos asociar este valor, ¿sí?, al valor del CBR, ¿no? Dado que la prueba de placa es se demora mucho tiempo, necesitamos un camión cargado, necesitamos tiempo para ir midiendo, se tarda mucho tiempo. Este valor de K podríamos nosotros determinarlos en valor en función del CBR del suelo. Nosotros ya vimos cómo hacer un ensayo de CBR, obtendríamos el CBR de la subrasante y en función de esos determinaríamos directamente el módulo de reacción del suelo, ¿sí? Entonces, miren, eh, en el libro este de Salazar Rodríguez, que es una guía de diseño y construcción de pavimentos rígidos, nos indican los valores o el rango de los valores de K en PSIs, ¿sí? De acuerdo al tipo de suelo, ¿sí? O sea, encontramos en la bibliografía, podemos encontrar esto, ¿no? Podemos hacer una clasificación del suelo de nuestra subrasante, ¿no es cierto?, para hacer un prediseño, ¿cierto? Porque ya si estamos haciendo un diseño, pues tendremos que hacer una prueba de carga eventualmente o incluso hacer un ensayo de CBR para ver alguna correlación, ¿no? Ya vamos a ver que sí hay unas correlaciones para poder calcular, incluso una gráfica para poder calcular este valor de K. Pero en la bibliografía nosotros podríamos encontrar rangos, ¿no? Rangos de este valor de K de acuerdo al tipo de suelo, ¿sí? Alguien podría decir, no, pues yo voy a justificar mi trabajo con esto, ¿no? ¿Para qué me voy a hacer? Voy a incurrir en más gastos si apenas es una prefactibilidad, ¿sí? En todo caso, este valor de K, el módulo de reacción del suelo, ¿qué es lo que representa? El soporte, ¿no?, del terreno. Y este soporte del incremento se puede incrementar al tomar una contribución, la subbase, ¿no? Porque recuerdan cómo se distribuían los esfuerzos en el suelo para un pavimento rígido. El pavimento rígido, la losa es la que absorbe la mayor cantidad de esfuerzos.
a diferencia de un pavimento rígido, ¿no? En el cual los esfuerzos son transmitidos hacia la subrasante a través de toda su estructura. En este caso se usa este módulo de reacción del suelo K porque se estima que la subbase algo, ¿no? Algo toma, algo contribuye en la estructura, ¿sí? Entonces, la finalidad principal de la capa de subbase es evitar el efecto de bombeo de finos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Una buena conformación, una buena caracterización de los materiales, asegurarnos del tipo de subrasante, o en este caso, pues, si no vamos a apoyar la losa sobre la subrasante, el material, ¿no? Que se va a colocar de su base, ¿no? Porque eventualmente podría haber grietas entre agua, lavado de finos. Entonces, la principal, el principal efecto que se debería evitar es que exista bombeo de finos, ¿sí? Otra recomendación que no es muy económico, obviamente, ¿no? Utilizar subbases muy gruesas. Estamos utilizando más cantidad de material. Recuerden que la subbase o base que va a recibir la capa o la losa de hormigón únicamente es para que sirva de asiento a la losa, ¿no? La subbase y base únicamente va a servir de asiento a la losa. No tiene un trabajo estructural prácticamente, ¿sí? Quien va sobre las cargas en este tipo de pavimentos es la losa. Entonces, no se diseña mucho, ¿no? El espesor de la base o de la subbase, sino en este tipo de pavimentos. Sino, pues, se habla acerca de que un buen funcionamiento para una capa de apoyo 10 a 15 centímetros bastarían, ¿sí? Eh, en proyectos comunes, ¿no? Y a veces incluso se llega a espesores mínimos de entre 5 a 7,5 centímetros. La idea es tratar de evitar el bombeo nada más. Entonces, este cuadro es del ASTO, ¿sí? Valores de K, módulos de reacción de K en, en pounds, ¿no es cierto? En libras por pulgada cúbica, ¿sí? Pounds cube inches, ¿no es cierto? PSI, libras sobre pulgada cúbica. Nosotros tenemos valores, ¿no es cierto? De valores de K de la subbase, ¿sí? Del suelo, de la subrasante, perdón, y de acuerdo al espesor de la subbase podríamos determinar unos valores de K, ¿sí? Una recomendación de la ASTRO. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante, nosotros que tenemos incluso una gráfica que nos permite determinar directamente en función del CBR, pero pues hay esta información y es importante revisarla. Las subbases mejoradas o tratadas con cemento, porque también podríamos tener, ¿no es cierto?, un mejoramiento o de las subrasantes, por ejemplo, o un mejoramiento o que se haga un tratamiento a una subrasante que había quedado de mala calidad y he mejorado sus condiciones para que puedan recibir las losas, ¿no? Entonces, estas subbases mejoradas o tratadas con cemento aportan mayor capacidad de carga y su comportamiento a lo largo, ¿no es cierto?, de su vida útil es mejor. Entonces, los valores de K para subbases cementadas, por ejemplo. Alguien puede ser que en algún momento diga, pues yo voy a trabajar con una subbase cementada, ¿no es cierto? Puede ser una base estabilizada con asfalto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar cuadritos de esta manera, ¿no? En la cual, por ejemplo, ¿cuál es el K del suelo para una subbase estabilizada? ¿Sí? Entonces nosotros podríamos determinar los valores de K en estas tablas. Pero como les decía, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tratar hacer ensayos de placa para poder tener estos módulos de reacción. Es costoso, es largo, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene el equipo. Es una prueba de laboratorio que no hay muchos laboratorios que lo realicen. En el caso de la facultad, pues tenemos las placas de carga, ¿no? Se tienen lo que es en el laboratorio de suelos, lo que son deformímetros para ir midiendo deformaciones en función de la carga, pues habría que buscar un vehículo, ¿no es cierto? Porque tiene cierta carga el camión, se le apoya sobre los ejes y a través del tiempo pues se va midiendo las deformaciones. Es bastante tiempo, bastante tiempo se requiere para poder realizar este tipo de ensayos. Lo más práctico es tomar una muestra de suelo, ¿no es cierto? Y llevarla al laboratorio, sea que ese sea un suelo, una subbase mejorada, ¿no es cierto? O una subrasante, llevarlo y determinar el valor de CBR,
ensayos de CBR. Y la ASTO nos da pues esta gráfica que ustedes la pueden apreciar. Pues, quieren, pueden tomar una captura de pantalla también, me imagino que lo están haciendo, en los cuales se entra con el valor de CBR. Sabemos que el valor de CBR puede estar entre 0 y 100, ¿sí? Entonces entramos con el valor de CBR, ¿sí? Y determinamos el módulo de reacción. Así de simple, ¿no? Así de simple, pues nos permite y nos da la ASTO, ¿ok? Otra manera de poder determinar el módulo de reacción de la subrasante. Miren esta gráfica, ¿sí? En la cual nosotros vamos a entrar con el espesor de la subbase. Aquí vemos subbase thickness, ¿no es cierto? Está en pulgadas, ojo, está en pulgadas, miren, todo está en pulgadas, ¿sí? En libras por pulgada cuadrada, ¿sí? Entonces, nosotros entramos en esta escala que ustedes se ubican aquí, que les estoy señalando, entran con las pulgadas, el espesor de la subbase, ¿sí? Y nosotros en esta parte superior de aquí vemos el módulo elástico de la subbase, ¿sí? Y acá en la parte inferior vemos el módulo, ¿no es cierto? Módulo de resiliencia, ¿sí? De la subbase. Entonces necesitamos módulo de elasticidad y módulo de resiliencia, ¿sí? Entramos, ¿no es cierto? Determinamos aquí el espesor de la losa, vamos al módulo de elasticidad, hacia aquí iríamos hacia abajo al módulo de resiliencia, ¿sí? Llegando al punto que nos corresponde, aquí tenemos la escala de módulos de elasticidad, aquí miren tenemos la escala de módulos de resiliencia, ¿sí? Trazamos una paralela al eje de las X, aquí trabajamos una paralela al eje de las X hasta esta línea, ¿no? Esta línea de paso, ¿sí? Luego, en esta línea de paso trazamos en este punto trazamos una paralela al eje de las Y, ¿sí? Recuerda que de aquí decíamos trazamos una paralela acá, entonces trazamos una línea y una línea desde acá. Y vamos a llegar a un punto. En este punto de aquí daríamos lectura, aquí tenemos una escala, ¿no es cierto? Tendríamos que interpolar y determinamos el módulo de reacción de la subrasante. Aquí no inconveniente, pero la dificultad que se nos presenta es que nosotros obtener el módulo resiliente de la subrasante, ¿sí? Es un material granular, el módulo de resiliencia de la subrasante la podríamos obtener con un ensayo triaxial, ¿sí? Eh, y se nos vuelve, y tiene que ser el ensayo triaxial con cargas dinámicas, que pues en nuestro medio no disponemos de ese equipo, ¿sí? Entonces no nos queda otra alternativa que trabajar con valores de CBR, pero en algún momento pues habrá la posibilidad de tener esos módulos y podríamos utilizar este abaco que nos da la ASTO, ¿sí? Para obtener el módulo de reacción de la subrasante, subgrade, se saben decir, ¿no? La subrasante, ¿sí? Entonces miren este caso, si nosotros decimos que el espesor de nuestra subbase va a ser 6 pulgadas, nos vendríamos a esta escala, ok, 6 pulgadas, módulo de elasticidad de la subbase, 15.000 PSI. Módulo de resiliencia de la subbase, 1000 PSI, ¿no es cierto? Entonces nos vamos, módulo de resiliencia, 1000 PSI, llego a este punto. Ok, desde 6 pulgadas. Módulo de elasticidad de la subbase, 15.000. Aquí tengo esta línea que corresponde a 15.000. Vengo acá, ¿no es cierto? Trazo una línea por aquí, una línea desde aquí hacia acá, ¿no es cierto? Y obtengo el módulo de reacción combinado, que sería aproximadamente, ¿no? Aquí tengo 50, 100, 70, entre 70 y 73, 75, ¿sí? Entonces, esa manera de ocupar estas gráficas que ustedes van a encontrar, ¿sí? Ok. Entonces ya tenemos todos los datos, ¿no? Hemos sacado el módulo reacción, módulo elasticidad, ¿sí? Este valor de aquí es el módulo que habíamos visto acá, ¿no? 10 raíz cuadrada de F'C, ¿sí? El módulo de rotura, ¿sí? Sino que acá en esta gráfica de la ASTO,
pues lo han denotado con la letra S sub C, ¿sí? Ok. J, coeficiente de transferencia de carga, coeficiente de drenaje, desviación estándar, confiabilidad, variación de serviciabilidad, número de ejes equivalentes, y pues nosotros vamos a determinar el valor del espesor de la losa. Entramos por esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y también vamos a entrar por esta parte de confiabilidad, ¿sí? Con los valores que hemos determinado, la línea de paso, determinamos el espesor de la losa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto ya a cómo manejar el ábaco? Ya hemos revisado cómo obtener los valores que nos permiten determinar el espesor de la losa. ¿Ok? Listo, miren, aquí tenemos un poco más claro qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Módulo eh, efectivo de reacción, el valor de K, 70, ¿sí? Módulo de elasticidad, 5 millones. Ubicaríamos aquí, 3, 4, ¿no es cierto? Módulo de elasticidad, ¿sí? Del concreto. Tenemos acá, ¿no es cierto? El módulo de ruptura, ¿sí? 6.250. Tenemos aquí coeficiente de transferencia de carga, valor de J, 3.5. Llegamos, ¿no es cierto?, al punto de paso, coeficiente de drenaje, y tenemos una línea de paso. Una vez que tenemos este punto, lo identificamos en la siguiente línea, ¿sí? Pasamos por delta PCI, la variación de serviciabilidad, en este caso es 2.5. Llegamos a este punto. Entramos por el otro lado de acá abajo, ¿no? Lo que es la confiabilidad, desviación estándar, llega a un punto, y el número de ejes equivalentes. De este punto y este punto trazamos dos líneas de tal manera que obtenemos el espesor de la losa, ¿sí? Ojo que está en pulgadas, ¿sí? Entonces, quedemos hasta aquí y para el día de mañana revisar un ejemplo de cálculo y revisar, esperemos que avancemos a cómo calcular el acero, ¿no es cierto?, en los dowels, en las de transferencia de carga, ¿ok? Listo. No sé si es que se pudieron colocar la asistencia, por favor. Alguien me avisa si ya se puso a colocar la asistencia, si no Sí, para modificar. Sí, Sí, ingeniero. Sí, chévere. Listo. Bueno, antes de terminar, yo les había dicho que quería indicarles un diseño de, una memoria de diseño de pavimentos, ¿sí? Esta memoria de diseño de pavimentos, por ejemplo, fue presentada a la EMUP. Sí, entonces nosotros tenemos que colocar obviamente antecedentes, objetivos, la localización del proyecto, cuáles son los trabajos de campo que se han realizado. ¿Sí están viendo el PDF, por favor? No, no creo que están viendo el PDF un ratito. Les voy no, a, ahí se ya, puso. gracias. Ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren, ¿qué debe tener una memoria de diseño de pavimentos? Antecedentes, ¿no es cierto? Objetivos y alcance, la localización del proyecto. ¿Qué trabajos de campo son los que se han realizado? Habrá que hacer trabajos en campo, trabajos en laboratorio, gabinete y resultados del diseño, ¿no? Una especie de resumen. Y de ahí sí, pues ya va a tener que estar incluido todo el respaldo. Análisis de tráfico y el capítulo fundamental que a nosotros nos interesaría, que sería el diseño, ¿no? Que sería cuáles son los criterios de selección del CBR, de módulos de resiliencia, el periodo de diseño que hemos utilizado, qué tramo de vía estamos diseñando, cuáles son los índices de serviciabilidad, de confiabilidad. Y una vez que se tenga todos los parámetros de diseño, ¿sí? Las características ya estructuradas, es decir, el diseño del pavimento, conclusiones y la alternativa seleccionada. Obviamente habrá que colocar algunos cortes, de pronto hasta fuente de materiales, ¿sí? Veamos más adelante cómo está planteada ¿cómo es? La memoria, de una manera muy rápida, ¿sí? A ver, vamos a ver, no creo que vamos a ver ahí sí está mejor. Tus antecedentes, ¿no? ¿En qué consiste tu contrato? La entidad que te ha contratado, cuáles son el alcance, cuál es el objetivo, ¿sí? Habría que colocar algunos alcances, cuáles son los objetivos del proyecto, localización del proyecto, ¿no es cierto? ¿En dónde está tu vía? Pues ahora con el Google Earth es
Googlear es muy fácil tener esa información. ¿Qué trabajos has realizado en campo? Miren, por ejemplo, aquí pues se hizo para ensayos no destructivos, ¿no? Se ha hecho un ensayo de cono de penetración para en función de correlaciones poder calcular valores de CBR, ¿sí? Se han hecho excavaciones, se ha hecho caracterización de los materiales, ¿sí? Las perforaciones a qué profundidades se han hecho, que se ha hecho los conteos, miren, de acuerdo a los TDRs, a los términos de referencia, ¿sí? Igual levantamientos topográficos, todo de acuerdo a lo que te digan los términos de referencia, ¿no? Porque al fin y al cabo son costos. ¿Qué trabajos de laboratorio se han realizado? Humedades, CBRs, miren, relaciones de humedad, ¿no es cierto? Los trabajos de gabinete, ¿no? Hay que procesar los valores de CBR para poder tener el valor de CBR de diseño, ¿sí? Y de cada parte de cada estructura, ¿no es cierto? Con sus respectivos anexos. En anexos, ¿qué colocaríamos? Los resultados del laboratorio, ¿sí? De todos los ensayos. ¿Cuáles son los resultados? Tendremos que colocar un cuadrito de resultados. El análisis de tráfico, cómo se hizo el análisis de tráfico, dónde estuvieron las estaciones de conteo y ya, pues el diseño en sí de pavimentos, ¿no? Miren, miren, ¿qué ecuación se está utilizando para el cálculo del CBR de diseño y el módulo de resiliencia? ¿Sí? Es importante, ¿no? Colocarse las ecuaciones, dejar transparentado todo lo que se está trabajando, ¿no? Todo lo que se está diseñando. ¿Qué periodo de diseño estás utilizando? Miren, en este caso se utilizó un solo periodo de 10 años, ¿sí? Para pavimento flexible y un único periodo de 20 años para pavimento articulado. Ya, pues ya hemos de ver pavimentos articulados, ¿sí? Tramos de diseño, si es que ha habido algunos o no. ¿Qué serviciabilidad inicial va? Perdón, se me pasó. ¿Qué serviciabilidad inicial? ¿Dónde está la serviciabilidad? Aquí está. ¿Qué serviciabilidad utilizaste? Justificar. Todos sabemos qué valores nos recomienda la ASTO, pero tenemos que justificar hasta para que el fiscalizador pueda verificar que hemos hecho de acuerdo a la metodología ASTO. Aquí tenemos todos los parámetros de confiabilidad, desviación estándar, coeficientes de drenaje que estamos utilizando para cada periodo y el diseño, ¿no? El diseño y las características estructurales de los coeficientes estructurales de la subbase, qué material va a usar, ¿no es cierto?, qué severes deberían tener, las capas de rodadura, etcétera. Todos los coeficientes que vamos a hacer. Y de ahí sí, pues los diseños, ¿no? Justificar, ¿sí? Vamos a hacer nuestro cálculo por sobre capas, ¿no es cierto? Eso pues ya lo vimos y ver cuáles son, ¿no es cierto?, los calculados y cuáles son los recomendados. Que quede claro, ¿no? Totalmente transparentado cómo hiciste tu diseño. Conclusiones, recomendaciones, ¿sí? Eso es lo que debería tener una memoria. Obviamente aquí pues ya algunas recomendaciones constructivas. Miren las bases del proyecto. Aquí tenemos, miren, los números de ejes equivalentes, ¿sí? Tenemos más abajo, tenemos control básico horizontal, y la parte topográfica, ¿no? ¿Qué equipo se ha utilizado? Una memoria técnica del levantamiento topográfico. Es decir, chicos, lo que hay que hacer es que hay que vender nuestro trabajo, ¿sí? Y yo lo que les quiero decir es que en eso sí nos ganan eh, algunos técnicos que tienen la formación en otras universidades, ¿no? Porque ellos son acostumbrados a presentar planos, a presentar gráficas, a detallar un poco más las cosas, ¿sí? Es como cuando tú haces una evaluación, ¿no? A veces hay compañeros, si les de haber pasado, que estudiamos juntos y hay el que es más acelerado, que coge, copia la fórmula y plin, ¿no? Ya directamente el resultado. Pero ahí se corre el riesgo de que no sabes qué datos mismo utilizó o si hubo alguna conversión o cambio de unidades, ¿no? Todo es mejor detallarlo paso a paso y de esa manera vendes mejor tu producto. Hay que verlo también de esa manera, ¿sí? Entonces, esto les digo sobre todo para cuando ustedes vayan a preparar la memoria del diseño, porque ustedes, entiendo, ya están haciendo su diseño o ya han terminado su diseño de pavimento flexible y ahora con los mismos datos de tráfico vamos a hacer el diseño de pavimento rígido, ¿sí? Entonces hay que hacer una memoria, no es que únicamente vamos a presentar la hoja electrónica y listo, ahí está el diseño, ¿sí? Ok, chicos. Entonces quedemos hasta ahí el día de hoy. El día de mañana, pues continuaremos con viendo la primera parte de este diseño, porque todavía nos faltaría ver cómo determinar el acero de barras, ¿no es cierto?, en las juntas.
Esto pues ya la ASTO nos trae ya prediseñado y no es muy complicado, ¿sí? Y haríamos la práctica de extracción de asfalto, ¿sí? Eso sería a partir de las 10:20, 10:30 más o menos. Sí, Cristian, dime. Sí, ¿cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Buenos Es días. referente a hasta cuándo debemos presentar esto del diseño de pavimentos flexibles. Nosotros vamos a presentar una sola memoria, ya que sería esta, ya sería una vez que terminemos diseño de pavimentos articulados, porque vamos a ¿Ya? hacer 3 ejercicios, ¿no es cierto? Al menos el uno que sería la una alternativa, pavimento flexible, la otra que sería el pavimento articulado, rígido y Rígido. otro pavimento articulado. Entonces, yo lo que les voy insistiendo a esto es para que vayan haciendo, ¿no? Y no se atoren al final, porque de pronto al final vamos a tener, qué sé yo, máximo unas 2 semanas ya para presentar Correcto. y mejor si pueden ir avanzando. Porque para mí sería muy cómodo decirles ya ese trabajo, llega al final y les digo, perfecto, tienen una semana y esa no es la idea. Sí, Sí, Cristian. muchas gracias. Sí, Ya. ¿y qué nomás debería ir? O sea, me imagino que debe estar una memoria, como usted dice, y también el Claro, diseño en Excel, o qué nomás debe sí. estar. No, verás, en la memoria, ¿qué es lo que deberían tener? ¿Sí? Deberían tener primero, ¿no es cierto?, el objetivo. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es realizar, ¿no es Diseñar. cierto?, una comparación de diseños, ¿no es cierto?, Ujú. tanto rígido, flexible como Articulado. este sería el articulado. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahí tendrías que abrir una capa, una viñeta principal que sería, ¿no es cierto?, diseño de pavimentos flexibles. Ujú. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Una especie de memoria, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos venido conversando, Hablando. cómo determinar el número de ejes equivalentes, cómo determinar los parámetros que se requieren para poder usar los nomogramas o el El número software o la estructural y todo mira, eso, ¿no es cierto? con los datos, cualquier dato que les haga falta se imponen. Ok. ¿Sí? Ustedes están imponiéndose los datos desde el tráfico, condiciones de materiales, etcétera. Se imponen, ¿no es cierto? Hacen el diseño y llegan a determinar una estructura. Pero tiene que estar todo detallado, ¿no? Paso a paso, ¿no? Claro. Incluso la determinación de espesores de pavimento flexible, los ábacos, ¿no es cierto? Que determinaste los coeficientes de capa, ¿no es cierto? Ujú. Toda esa parte, una grafiquita y el diseño. Ahí estaría ya el diseño. Y igual lo haríamos con el caso de pavimentos rígidos, ¿no? Habría una nueva viñeta que diga diseño de pavimentos rígidos, para lo Ujú. cual tomarás el tráfico, ¿no es cierto? Que ya lo tomaste Que lo para pavimentos teníamos. flexibles, Ajá. transformarás eso con los ejes equivalentes, ¿no es cierto? Con los factores de carga de ejes equivalentes, Ya. nos dan las tablitas, o sea, todo el proceso de diseño explicando qué es lo que estás haciendo ¿Qué es nada lo que más. estamos haciendo? Correcto. Gracias, Sí, ingeniero. igual haríamos en el pavimento articulado. Sí, Ujú. Giovanni, dime por favor, Gracias, ingeniero. no te preocupes. Inge, es con respecto a las próximas monografías. ¿Se tiene que hacer en el mismo documento o tenemos que hacer en otro documento aparte? No, no, en el mismo documento, si no nos llenamos de un montón de documentos, en el mismo O sea, documento. solo seguimos, ¿verdad? Sí, sí, sigan, en el mismo documento. ¿Ok? Pero no se vayan Listo, perfecto. descuidando. Por eso yo les insisto y me disculpan que decir, pucha, ya tanto que joroba este profe, ya nos dice cuántas veces, pero siempre hay por ahí alguien, ¿no es cierto?, que tenemos que estarle empujando que vaya con el grupo. Yo quiero que todos estén en el grupo que aprueben la materia, pero lamentablemente a veces hay alguien que le toca hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, no se olviden de ponerse en la asistencia y nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿Ok? Que tengan una buena tarde. Gracias, ingeniero.